Liga Deportiva Alajuelense 0. Yo quiero hacer una pregunta inicial y a partir de ahí podemos hablar de lo que ustedes quieran del clásico. ¿Es inesperado el resultado? ¿Es sorpresivo el resultado? Por lo abultado, tal vez sí. Que sea triunfo de Saprissa, no, porque al final el clásico muchas veces se emparenta a fuerzas desde cuestiones que trascienden netamente lo futbolístico. Y después, obviamente, el resultado amplio, cuando hacemos doble clic en las formas y en el desarrollo, creo que también generó sorpresa porque por momentos parecía que el Saprissa lo tenía por demás maniatado a Liga Deportiva Alajuelense y la Liga no tenía como muchos recursos ni argumentos para destrabar un partido que desde los 3 minutos se le hizo cuesta arriba. Me parece que por ahí va un poco por las formas y por el resultado tan abultado, no así por el triunfo de Saprissa. Incluso en muchas, y la percepción que es que ese 3-0 de cierta forma quedó corto, porque el que tuvo aún más posibilidades fue el Deportivo Saprissa para poder ser un marcador muchísimo más abultado, porque lo mencionaba Tommy al inicio. Si usted compara realidades, digamos, ofensivas de los dos equipos, Liga Deportiva Alajuelense tuvo muy pocas situaciones. En cambio, el Deportivo Saprissa metió 3 y si hubiese tenido un poquito más de calidad a nivel de definición, hubiesen sido muchos más goles. Sí, incluso yo creo que también, ya entrando incluso hasta en la parte de planteamiento, sorprendió tal vez ver a un jugador como Brian Oviedo por un costado. Pensábamos que tal vez el desempeño venía por otras cuestiones, tal vez por ejemplo contener un poco a Luis Díaz, que no pasó. Sorprendió también el planteamiento en cuanto al medio campo, que veíamos que tal vez Liga Deportiva Alajuelense presentaba una propuesta más defensiva, que tampoco se vio en ese aspecto, porque todos los jugadores tenían cualidades de marca y al final fueron muy permisivos con el medio campo del Deportivo Saprissa. Entonces son parte de los elementos que dicen que sí hubo quizás sorpresa desde el planteamiento de Liga Deportiva Alajuelense, y por supuesto para mí el resultado tal vez no era el que se esperaba. Aquí hay un tema macro, Irene, y luego hay un tema de desmenuzar el partido, y aquí Tomás es experto en eso. Pero el tema macro es, y lo que preocupa hoy al liguismo, es ¿por qué vamos bien? ¿Por qué estamos invictos? ¿Por qué le ganamos a todo el mundo? ¿Por qué nos metemos en la final de Copa, en la final centroamericana? Pero cuando llega un partido tan diferente como el clásico, que es lo mismo, o cuando, en otras épocas, cuando llegan las semifinales, cuando llega la final, ¿por qué se cae el equipo? ¿Qué es lo que pasa en esos momentos con Liga Deportiva Alajuelense? Sí, hay una tentación a recoger un argumento rápido, que es abrir la temporalidad demasiado y verlo como siempre Liga Deportiva Alajuelense se choca contra Saprissa o en instancias definitivas. Lo que pasa es que para mí no es tan acertado desde el momento que, por ejemplo, en junio hubo más de 20 movimientos en la planilla, con el técnico que realmente a partir de junio armó el equipo, que es Guimaraes. Entonces, yo entiendo que hay un arco temporal que trasciende a las personas, pero creo que en el análisis en particular no puede entrar. Sí creo, y ahí sí me meto en cómo podemos encontrar algún tipo de patrón. El primero, que a la Liga le vienen convirtiendo temprano en casi todos los partidos, y eso condiciona mucho. Y esto lo pego con otra cuestión importante. No es lo mismo que te pegue temprano un equipo que no tiene tanta jerarquía y no tiene tanta posibilidad de meterle mano a los cambios, a que lo haga un equipo como Saprissa, que tiene muy buenos futbolistas. Entonces ahí sí encuentro un patrón, que es mucho más de la coyuntura y del hoy. A la Liga le convierten rápido en casi todos los partidos, la diferencia es el rival de turno y la jerarquía y la calidad del rival de turno. Y Saprissa tiene muy buenos futbolistas. Y por lo general, cuando vos llegás a instancias finales de los campeonatos, te encontrás con los mejores equipos. Y los mejores equipos tienen buenos jugadores. Y los buenos jugadores tienen jerarquía, tienen calidad, tienen capacidad de tomar buenas decisiones. A esto hay que pegarle, voy de lo macro a lo micro. Lo más micro es cuestiones netamente tácticas, que ahora le podemos entrar un poquito más, Cristian, Irene y José, pero creo que al final hay cuestiones del planteamiento de un equipo, la Liga, que no terminaron de dar lo que el técnico pensó, y otras, que son las de Saprissa, que le salieron todas, y en todo momento. Entonces ahí encontrás también por qué la diferencia es tan abultada. Claro, y cuando hablamos de la Liga, pongo también el panorama de Saprissa. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí, señores, Herediano y Saprissa terminan clasificando? Qué mala temporada, qué crisis, qué cambio de técnico, y con un empujón final siempre terminan adentro. Y hay que decir que Herediano y Saprissa van camino a la clasificación en una temporada para ambos llenos de críticas, de señalamientos, de dudas, de mal juego, y están prácticamente ahí metidos. Es que
y más que ser responsabilidad de ellos, es de los otros equipos, porque usted ve que si los mismos de siempre terminan clasificando es porque los otros equipos, los equipos pequeños no tienen la capacidad de aguantar una temporada completa. Incluso el mismo Cartaginés, muy irregular. San Carlos en los últimos 4 partidos ha venido a la baja. Guanacasteca es el que ha venido un poco en mejor rendimiento, pero es el Deportivo Saprissa entendía la coyuntura del partido, que era golpear a un rival directo, que era golpear al líder, al invicto del campeonato nacional, y que por consecuencia obviamente los iba a proyectar, a propulsar en zona de clasificación. A esos aspectos que está mencionando Tomás, de esas falencias que tiene Liga Deportiva Alajuelense, yo agregaría uno, y es que Liga Deportiva Alajuelense en transiciones defensivas a lo largo de todo el torneo se veían muchas falencias, sobre todo con Alexis y Monrecker, que son jugadores con muy buena presencia física, pero en campo abierto, en velocidad, les cuesta mucho. Y a partir de ahí también creo que Yacon entendió que esos eran los puntos a atacar a Liga Deportiva Alajuelense, y como mencionaban, salió prácticamente que a la perfección. Se hizo un festín Chabonis, picando a los espacios de lanzamiento directos, que hay una cuestión de la cualidad del futbolista, en este caso de James y de Gamboa, que obviamente en velocidad, teniendo que girar para empezar a correr a un rival que ya viene lanzado en velocidad, les cuesta, pero además creo que nunca lograron solventar la cuestión de uno sobrar y el otro estar más adelantado tomando la marca, o de ajustarse y estar sincronizados a la hora de agrandar o achicar. Entonces todo el tiempo quedaron como a mitad de camino, y en ese mitad de camino, sumada a la característica que vos señalás, José, Chabonis encontró un montón de territorio fértil, y además el Saprissa creo que manejó muy bien los diferentes registros de ataque, porque ahora estamos conversando de lanzar directo y a los espacios, pero también hubo capacidad asociativa. Mariano Torres, cuando tuvo que manejar los hilos para gambetear, para juntarse a jugar, para que la velocidad del ataque sea de una u otra manera, también tuvo esa forma. Entonces creo que el Saprissa para mí tuvo una gran cualidad, que fue la de ser camaleónico, acorde a lo que pedía el partido. Si en un momento era presión alta, en otro momento fue replegarse para neutralizar la cantidad de futbolistas que ponía la liga en ataque. En algunos momentos fue atacar directo, en otros más combinativo. Creo que ahí residió una de las mejores bondades del Saprissa, de entender las circunstancias del partido, de cada micropartido, como yo digo siempre. Y después la Liga Deportiva Alajuelense, además de esta cuestión en la parte defensiva, hay que agregarle los laterales, que fueron sumamente permeables, más que nunca se desdoblaron en ataque. Entonces la Liga tenía 3 delanteros, 2 extremos y un 9, contra 5 defensores. Ya de los números estaba complicado. Y nunca los laterales crecían como para hacer un desdoble. Tampoco nunca hubo mucha irreverencia de combinarse cortito de parte de la Liga. Lo único que hizo en ofensiva el cuadro manudo fueron remate de media distancia. Después de ahí prácticamente adoleció de capacidad para franquear esa defensa de 5, que, de vuelta, voy a lo camaleónico. Recordemos que contra Cremas el Saprissa jugó mucho línea de 3, una real línea de 3. Ayer, muchos momentos, Luis Díaz estaba cerquita del stopper y hacía línea de 5 y le funcionó. Entonces Giacone hizo copiar y pegar en sensaciones y en propuestas y en nombres propios de lo que había hecho con Comunicaciones, pero hizo ajustes en las formas defensivas y de ataque que encastraban con debilidades de la liga. Tomás, ¿y vos no crees que tiene un peso muy fuerte que Mariano se acerque a sus buenas versiones? Sí. En torno a todo el resto, porque vos explicás las decisiones de Giacone, lo que hizo Saprissa, lo que cambió, pero al final el fútbol pasa por los hombres y su rendimiento, y cuando Mariano asoma y hace ver que todavía puede ser el Mariano de antes, yo creo que Saprissa cambia. Sí, rotundo sí, Cristian, porque al final esto es un juego colectivo que muchas veces lo definen las individualidades. Y en este apartado lo de Mariano termina siendo exuberante, porque a los 2-3 minutos mete una gambeta del centro hacia afuera con mucha pasividad en la marca de la liga, pero no es tema de Mariano, y inventa un centro asistencia perfecto. Ahí ya quiebra el resultado. Y después Mariano, creo que por su edad, 37 años, también por su situación física, decide en qué momentos involucrarse de forma cabal en el juego. Pero cuando lo hace, marca la diferencia. Genera un termómetro totalmente distinto en los propios, en los compañeros, en los rivales y también en el entorno. Entonces me parece que él tiene un manejo 360 del juego que cuando aparece impacta en demasía en los cotejos. Y a partir de ahí también podemos explicar cómo crece lo de Jefferson Brenes, lo de Guzmán como sostenimiento de un Mariano y de un Brenes para marcar y hacer equilibrio y coberturas, cómo empieza también a crecer lo de Chabonis a partir de un lanzador como es Mariano, que entiende cómo y cuándo le va a lanzar, y el jamaiquino pica los espacios.
desde ya que lo del argentino fue magistral. Y creo que el entorno le acompaña de cómo está conformado este Deportivo Saprissa, porque en otras versiones incluso veíamos ver a Mariano jugar de mixto, con mucha responsabilidad defensiva, que eso requiere de muchas transiciones, de muchos recorridos. Creo que ahora Mariano Torres está mucho mejor acompañado en media cancha con dos jugadores, uno que de corte más mixto como Brenes, contención nato, Guzmán, y una línea de 5 que le permiten incluso en algunos momentos no tener que hacer esos sacrificios defensivos y en muchas ocasiones tener que centrarse en las bondades ofensivas que tiene, entendiendo la situación física y demás que tiene. Creo que Iacone ha entendido también cómo arroparlo y a partir de ahí empezar a generar juego, y eso fue más que evidente. Hemos hablado que muchas veces hay equipos que están trastabillando y hay uno o dos elementos que en muy buen nivel lo sacan adelante, ¿verdad? Y si logran lo que dice Tomás, premiar el resto del equipo, contagiar, sea por un tema emocional o por un tema futbolístico. De ahí hablo lo importante que puede ser o no lo de Mariano. Ya vamos a escuchar a los técnicos, pero les presentamos la noticia y el análisis de la noticia gracias a Transcomer. Transcomer, inversiones inmobiliarias para visionarios como vos, presenta el análisis de la noticia. Nosotros tenemos que entender que en este tipo de partidos, en este tipo de escenarios, nosotros debemos de tener otra atención. Infelizmente, y estamos por supuesto muy dolidos, obviamente que sí, pero ahora toca sacarse el polvo de encima y preparar el partido del miércoles para recibiendo a Sporting. Las declaraciones de Alexandre Guimaraes, muchos dijeron, no es el mismo Guima, está alicaído, está confundido, no es tan claro. Yo no sé si un resultado hace ver cosas o que realmente es una interpretación, pero por ahí tenemos parte de las declaraciones de Alexandre Guimaraes. Lo voy a decir en coloquial, estaba recontra caliente, entonces estaba tratando de buscar la forma para no explotar y no decir cosas por demás que generen más ruido de lo que ya es un resultado adverso de 3-0. Incluso, así sencillo. Incluso en la conferencia mencionaba algo y tenía que detenerse, y incluso iniciando dijo, iniciemos de nuevo. Sí. Y durante la conferencia como que quería mencionar cosas y él mismo se frenaba porque decía mejor estaba caliente, evitar pero caliente con su equipo, obviamente. Sí. De hecho, creo, incluso hasta él puede hacer su propia autocrítica, porque ir al principio del programa decía, bueno, lo de Oviedo como extremo por izquierda, tal vez para taparle la subida a Luis Díaz. Claro, lo de Oviedo quedó en el medio, porque ni tapó la subida de Luis Díaz y tampoco tuvo poder de fuego ofensivo, fue un falso extremo que no aportó en ninguna de las dos situaciones. Laurens quedó totalmente expuesto y permeable, y después también creo que hubo un movimiento que terminó haciendo decrecer el rendimiento de Liga Deportiva Alajuelense, que fue el de Krejcel Pérez. Krejcel Pérez tuvo intermitencias y chispazos muy buenos de fútbol, donde también eso de contagiar, tomá, dámela, me muevo, pateo a marco, trato de asistir, tenía una irreverencia, el enganche manudo, que cuando lo corrió a la banda para meter a Falque, ahí el juego de la Liga ofensivo totalmente se apagó, y creo que esa inserción del español terminó provocando que el fútbol de la Liga carezca de poder de fuego. Entonces también eso es una decisión del técnico. Obviamente nosotros estamos conversando con el periódico del lunes, pero para mí Krejcel había sido de lo más incisivo en ofensiva. Tal vez la figura de la Liga fue Moreira, fue Parkin, pero como incisivo, de verticalizar, de generar una gambeta, de generar algo de disrupción, estaba en Krejcel Pérez. Cuando lo tiró a la banda lo apagó. Sí, que hay que decir hoy, después del clásico, que los extranjeros de la Liga quedaron en deuda. Que ojo que la primera impresión que nos dan, recuerdan, previo a la temporada, creo que fue muy buena. Lo de Falque, lo de Toril, lo de Larry Angulo. No hablo tanto de James porque James viene ya de atrás. Ya más tiempo. Pero, por ejemplo, en un partido como esto, la ausencia de Celso, lo que podía significar Larry Angulo, el ingreso de Falque, yo creo que quedaron en deuda. Sí, y es que Saprissa yo creo que logró dos aspectos. Primero, ahondar en lo que Tomás y José mencionaban, que a la Liga le ha costado mucho cuando tiene que hacer esos retrocesos defensivos, y la defensa se ve bastante
bastante vulnerada, y después anuló una de las fortalezas que ha tenido Liga Deportiva Alajuelense durante todo este torneo, que es el juego asociativo, digamos, de extremos con delanteros. Y yo no sé, digamos, porque sí, con el periódico del día después, pero no sé si un aspecto como el delantero, tal vez colocar dos nueves, hubiese colaborado un poco más para ver un juego más ofensivo de Liga Deportiva Alajuelense, porque era una defensa de 5 del Deportivo Saprissa contra un solo delantero de Liga Deportiva Alajuelense. Fueron escasas las jugadas en las que Jonathan Moya tuvo oportunidad de cara a marco. Está buenísimo ese apunte que hace Cire, porque muchas veces el técnico creo que entra en la disyuntiva, y no solo Guimaraes, en general, sí, abrazarse a lo que le dio resultados o definitivamente cambiar. ¿Y a qué voy con esto? Guimaraes viene jugando durante todo el semestre 4-2-3-1, tal vez en alguna ocasión 4-4-2, pienso en su visita a Guapiles, pero algo muy puntual y esporádico. Su estructura táctica es el 4-3-3, e incluso los cambios, teniendo la posibilidad de hacer muchos, no rompió esa cuestión sistémica. Entonces, en una situación de emergencia, la decisión por poner 2 nueves sería trastocar demasiado algo que durante el semestre te dio réditos. A su vez, uno podría decir, bueno, justamente es de emergencia, lo que se tiene que hacer es algo distinto. Bueno, y entran en esa disyuntiva constante, pero al final estructuralmente no cambió nada. Fueron siempre nombres propios en posiciones similares, y que al final los que entraron tampoco tuvieron esa capacidad de ser revulsivos y diferentes como para acercar en el partido a la liga, porque el resultado termina siendo, creo que, bastante ajustado a lo que vimos en el desarrollo. Una distancia donde parecía que nunca la brecha se iba a terminar de achicar. Bueno, es que ese es un gran detalle. Usted no vio la liga en un momento en que usted diga, reaccionó, que puede ser que le alcance, que no, pero hubo una reacción. O sea, realmente la Liga Deportiva Alajuelense parece que nunca tuvo una reacción. Tomás decía, bueno, estaba caliente Guimaraes en la conferencia. Yo creo que Guimaraes ayer, hoy, está en un proceso de digerir y de reflexión también, del porqué, de encontrar las respuestas de un equipo, pues que ha venido bien, porque la estadística y los números lo dicen, más allá de las circunstancias. Recuerden que la liga ha sido muy señalada de que siempre recibe un gol, o de que siempre viene de atrás para adelante, pero al final el resultado se ha dado. Y llega un partido, el de mayor atención, el clásico, todo lo que eso significa, y tenemos a una liga lejísimos del protagonismo, lejísimos de una reacción que era parte de lo que este equipo tenía. Empezás perdiendo, reaccionás, ganás, le das vuelta de local, de visita, y la liga del sábado, por eso decía que llena como de pesadumbre el liguismo, pensando, bueno, ¿qué fue lo que pasó o qué es lo que va a pasar a partir de ahora? Abro otra ventana de disyuntiva, porque también ahí entra la cuestión de tomar cartas en el asunto de lo que fue un partido, como bien vos señalás, Cristian, con un montón de cuestiones negativas, pero tampoco entrar en el caos absoluto, de buscar una ecuanimidad crítica, una ecuanimidad que le permita revisar lo que se hizo mal para lo que viene, pero tampoco empezar con una cacería de brujas o con una cuestión demasiado ruidosa interna de que somos un desastre. En realidad, Liga Deportiva Alajuelense en el compendio del semestre lo viene haciendo bien, está sembrado en la final del torneo de Copa que se jugará el año que viene, pero es fruto de este semestre, está en la final de la Copa Centroamericana que la jugará a finales de noviembre, principio de diciembre. Y sigue siendo líder. Sigue siendo líder, con la brecha un poco más corta, pero sigue siendo líder. Entonces, por eso es que ahí tiene como un doble análisis, la cuestión más estructural semestral y la cuestión puntual del partido. Ahora bien, en esas dos cuestiones como macro y micro, hay una que se mete que para mí sí es muy importante, el manejo físico. Yo sí vi a la liga mermada. Bueno, que lo que hablamos siempre. Pero es un tema que se viene hablando desde hace rato. En la frescura, de vuelta, no son lesiones. A veces lo físico se lo pega como igual a lesiones. Y a veces es frescura, toma decisiones. Chispazos. Cuando vos tenés un partido tan de defensa rival cerrada, necesitas frescura mental y de piernas. Y tal vez ahí sí se están empezando a ver algunas esquirlas del semestre. Sí, porque incluso en la conferencia previa, el día viernes, yo le hago esa consulta y él hace a Mago a sacar un papelito y me explica que en el plano físico Liga Deportiva Alajuelense estaba bien, y creo que iba más apegado a eso, el tema de lesiones musculares, que digamos contundente solo la de Aaron Suárez, que sí lo mantuvo lejos varias semanas, pero es que incluso usted ve, por ejemplo, cuando mete a Brian Oviedo, el otro extremo nato era Joshua Navarro, y Joshua Navarro no ha tenido continuidad a lo largo del semestre. Entonces usted ve que en esas posiciones ya no tenía recambio
ante esta situación que le está pasando a Liga Deportiva Alajuelense, donde usted ya ve que los mismos jugadores, a pesar de que no se han lesionado a lo largo del semestre, los mismos jugadores ya no tienen la respuesta que tenían hace algunos partidos atrás, y creo que se va notando. Se vio ante la Antigua, por ejemplo, el plano físico en los últimos minutos ya le estaba pesando, el campeonato nacional también se vio afectando, y creo que ayer ya se ve de forma definitiva que los jugadores no están respondiendo como deberían. Bueno, recuerda la semana anterior que hablábamos este tema, y si acaso íbamos a ver una liga con cambios de nombres pensando en este refrescamiento, que era un riesgo porque era el clásico. O sea, hacer eso, un clásico, pareciera no ser el momento ideal. Finalmente Guimaraes no se la juega, excepto lo de Oviedo, Celso no estaba, y yo creo que no le resulta. Y hoy deberá tomar decisiones versus los próximos partidos. O sea, la inmediatez de Liga Deportiva Alajuelense y cómo hace para recuperar físicamente. Creo que Tomás lo dice bien, lo físico va enlazado a lo mental, para ver un equipo más fresco en la etapa más importante. Yo creo que Guimaraes hoy tiene tanto en la cabeza, porque no solo es qué pasó, qué sucedió, sino, señores, vamos para la fecha 19. O sea, el momento final del campeonato. Tienen un partido pendiente, además con Herediano, y vamos a la fecha 19. Y la Liga Deportiva Alajuelense está dando tumbos, está dejando dudas, diría que en el peor momento, previo a las semifinales. Sí, incluso podemos tomar un parámetro de esta cuestión física. En el partido con Antigua, difícil, donde la Liga terminó defendiéndose bien, pero con un resultado muy ajustado, al 64 saca a Cañoto. Y el sábado a la noche al 70 lo saca. Tal vez un jugador que ha sido muy preponderante, después de Campos y de Borges, tal vez el tercero en mejor semestre, el brasileño en el elenco manudo. Bueno, salió tempraneramente en ambos juegos definitorios. Evidentemente no está al 100%. De vuelta, las lesiones son una cosa y la frescura en la toma de decisiones y la capacidad de tener chispazos que generen algo diferente es otra. Y eso te va erosionando conforme van pasando los partidos. Pero bueno, de vuelta, creo que Guimaraes entra en la disyuntiva de hasta qué punto ecualizar, como ver todo malo, o poner en perspectiva también la cuestión del semestre, corregir, sí, sin lugar a dudas, pero sin entrar en una situación de caos. Lo que yo no comparto es, por ejemplo, los que hoy dicen todo era un engaño. No. Todo era un espejismo. No, por favor, el triunfo y la derrota, más cuando hay tanta pasión de por medio, lleva a los extremos. Pero también hay que reconocer que la Liga ha venido bien. O sea, la Liga estaba invicto, la Liga es líder del campeonato y por varios puntos de diferencia. Se mete a final del torneo de Copa, se mete a final de Copa Centroamericana. Yo entiendo al aficionado. El aficionado tiene el derecho de decir lo que quiera, pero si ya intentamos poner un poquito más los pies en la tierra, creo que hay algún síntoma que venía incluso desde antes de preocupación en la liga, pero de ahí a decir era una mentira, era una falsedad, no estaba sostenido bajo nada, yo creo que sería también equivocarse. Ojo, y se lo digo al mismo liguismo, hay que reconocer que hay una solidez del trabajo de Guimaraes, que ha venido trabajando y que ha venido manejando, con problemas en las últimas semanas que no tenían relación a los resultados hasta el sábado, pero también me parece que a veces la emocionalidad y la pasión se desata y no hacen pensar bien. Otra cosa que yo no comparto es también el comentario de que Liga Deportiva Alajuelense entra a Tibás y ya va perdiendo mentalmente. Yo creo que todos los partidos tienen elementos distintos, apuntes tácticos que también los mencionaba Tomás, pero si bien es cierto, la estadística dice que el conjunto manudo lleva más de 3 años incluso de no ganar en el estadio de Ricardo Saprissa Aimada, yo creo que no solamente es el aspecto mental, hablando precisamente de eso, yo creo que hay muchos elementos alrededor. Incluso Alberto Toril mencionaba que él tampoco considera que es la parte mental lo que pasa factura en Liga Deportiva Alajuelense, porque también se ha hablado mucho de esto, que Liga Deportiva Alajuelense ve el estadio y se cae, ¿verdad? Pero yo creo que hay muchos aspectos en la parte táctica que mencionaba Tomás que inciden en un resultado y que sin duda alguna, como decía también al inicio, la pregunta que se repetía constantemente era ¿por qué Liga Deportiva Alajuelense no ha ganado desde hace 3 años en Tibás? Y mucho de esa bronca que tenía Alexandre Guimaraes
creo que lo podemos trasladar a lo numérico, a la tabla de posiciones, porque ahora Liga Deportiva Alajuelense queda 4 puntos por encima de Herediano, que tiene un juego de reprogramación. Entonces, pensando en que el margen que tiene ahora Liga Deportiva Alajuelense de fallo es mínimo, se correlaciona con el aspecto físico. Como ya no tiene muy poco margen para poder equivocarse, Liga Deportiva Alajuelense va a tener que seguir utilizando de sus mejores jugadores y obviamente va a continuar permeando lo físico. Entonces Alexandre Guimaraes también tiene que sopesar eso. Viene lo más importante del campeonato, pero también tiene que asegurar primer lugar, tiene la final de Copa Centroamericana también en la vista. Entonces yo creo que Guimaraes también siente en un peso eso de no lograr afianzar el liderato, de que las distancias se acortan y que va a tener que seguir utilizando sus jugadores, que va a terminar permeando en el aspecto físico de cara. Entonces es una situación que se van acumulando, que creo que también vemos, por ejemplo, la situación de Guimaraes en conferencia de prensa, que no estaba para nada cómodo. Bueno, hay un manejo de camerino. ¿Qué pasa con un equipo que viene fuerte y bien y cae de forma estrepitosa en algún momento? Es un camerino que se agrieta emocionalmente, que necesita sustento o sostén, o los mismos líderes echan para adelante. Yo creería que hay mucho cuero curtido en Liga Deportiva Alajuelense en ese camerino. Creo que aquí hay un manejo específicamente deportivo, futbolístico, y en lo futbolístico meto todo, o sea, lo físico, todo lo que hay alrededor, en una decisión que obviamente yo creo que sí los lleva a tener una semana diferente. Bueno, señores, así veníamos, así estábamos, todos contentos, todos sólidos, y nos pasó esto. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo manejamos? ¿O qué decisiones tomamos a partir de esa situación? Exacto, no, digamos, omitirlo, pero tampoco generar una tormenta que al menos hoy no tienen. Es un partido de alto impacto para las aficiones, para la opinión pública y mediática, también para la tabla, pero que no arrastre a que todo está de forma negativa por un semestre que lo viene haciendo bien. ¿Y cómo reaccionan hacia afuera? Porque hacia afuera se ve una tormenta, Tomás. O sea, hacia afuera, el liguismo. Por eso te digo. Y el ataque de los rivales les va a decir: sí, esto es grave, esto es una tormenta, este barco se está hundiendo. Y es una derrota, claro, contra Saprissa y todas sus implicaciones, pero es una derrota. Tiene algunos ingredientes. Tal vez ahora podemos escuchar a Giacone, porque me parece también amerita poner mucho la lupa en el ganador. Escuchémoslo, pero antes le voy a decir, Tomás, invierte en el presente, asegura tu futuro con Transcomer. Accede a proyectos inmobiliarios de alta plusvalía y máxima seguridad. Invierte hoy. www.transcomer.com. Escuchemos a Giacone, técnico sapricista, y su reacción después de la victoria. Principalmente la actitud, la mentalidad ganadora con la que el equipo salió a jugar el partido. El equipo salió a atacar, a buscar el resultado, a avasallarlo a la liga con nuestras armas, y a veces por momentos nos desordenamos en pos de ir a buscar el gol. Pero la mentalidad del equipo, el esfuerzo y el rendimiento de los jugadores en cuanto a siempre dar un esfuerzo más, pienso que nos llevó a una victoria que es muy justa, que donde se vio el equipo aguerrido, pero también jugando fútbol. Está llegando y bueno, me parece de que por ahí va el camino. O sea, tampoco podemos. Yo no soy un tipo exitista, no me gusta hacer análisis frío del equipo, ir viendo qué cosas se tienen que seguir mejorando, evidentemente. Bueno, ahí teníamos a José Giacone, que había dicho estaba seguro, sentía que sí íbamos a ganar, y mezcla el empuje, el coraje y el juego. O sea, habla de las dos circunstancias de un Saprissa que venía mal y que ha tenido una semana importante con clasificación en el repechaje de CONCACAF y con el clásico y la victoria. Sí, yo al inicio del programa hablaba de contundencia de ambas áreas. Saprissa pateó 6 veces a Marco, 3 fueron gol y 3 la tapó Moreira. Habla de una tasa de efectividad altísima, y a esto hay que adosarle la contundencia defensiva. No recibió goles.